Hola a todos y bienvenidos a nuestro programa Abriendo la Sabiduría de la Kabbalah. Hoy tenemos un programa especial de preguntas y respuestas que hemos estado trabajando con nuestro profesor Carlos Purroy del Centro de Estudios Cabiú. Las preguntas que hemos recopilado son de nuestras redes sociales de Kabbalah Info y espero que las disfruten. La siguiente pregunta dice: se habla mucho de las letras hebreas. Me gustaría tener un fundamento más práctico. Mira, muy práctico. Las letras son otiot en hebreo. Se dice que son vasijas con las que se expresan los mundos espirituales. Mira qué bonito. Son las diversas formas en las que el deseo toma bajo la influencia de la luz. En concreto, las letras son los últimos reshimots que quedan de los nekudot, dicen, de los puntos, cuando la luz sale del parsuf. Otiot es un reshimot. Reshimot es como una reminiscencia, una carencia, un anhelo que yo tengo, ¿sabes? De la luz que salió del parsuf, de ese anhelo de conexión. Cuando la luz sale, me queda ese anhelo de la conexión de la luz con la vasija. Eso es una letra. Es decir, que expresan en el mayor alto grado posible la carencia por la luz superior. En su expansión, es una expansión porque son negro sobre blanco, es decir, es vasija, negro es vasija, sobre blanco, que es luz, diferenciados, es decir, no hay conexión entre ellos y por lo tanto bajan, es decir, se oculta la luz en ellas. Fijaros qué bonito es esto. Cuando yo leo una palabra, es la luz que está oculta, porque no leo el blanco, leo el negro, y lo que tengo que leer es el blanco que hay detrás del negro, del otiot, porque la vasija es lo que me está verdaderamente generando esta expansión. Al escribir este negro sobre blanco en línea se expresa también la fuerza de la luz, que al restringirse salió del blanco, de este blanco puro que había en el Malhut de Ein Sof, se restringió en una forma, en una línea delgada, negra, creando el lugar para la manifestación de los mundos. Esas líneas crearon todas las letras. Esos son las letras. Fíjate qué bonito. Partidas esas letritas, todos esos movimientos que la luz crea en la vasija. Ahora tenemos que sentirlo eso en nosotros mismos. En la publicación Mitos de la Kabbalah nos preguntan: ¿por qué las personas dicen que es brujería la Kabbalah o se usa para el mal? Bueno, Bala Sulam nos dice en uno de sus escritos, ellos no hablan mucho de la brujería, los cabalistas, pero en un parrafito concretamente dice que hasta la brujería viene del creador. ¿Qué quiere decir brujería? Pues quiere decir que yo todo lo utilizo una fuerza de la naturaleza, un fenómeno de la naturaleza para beneficiarme a mí mismo o para dañar a alguien. Esto es brujería. Forma parte de la psicología del hombre, es decir, es algo psicológico. Es una fuerza egoísta que activo por el poder de mi pensamiento, creando un campo de influencia humano egoísta del cual no podemos escapar. Esto bien lo saben el vudú y todo este tipo de influencias, etcétera, etcétera. Y por supuesto la Kabbalah es una fuerza, puede formar parte también de dicho campo egoísta, o sea, no está exento. Sin embargo, cuidado, la Kabbalah auténtica está lejos, absolutamente opuesta a todo esto, ya que su objetivo es utilizar la fuerza del Creador para beneficiar a las criaturas y buscar la armonía entre todas las fuerzas de la naturaleza. Todo lo que signifique dañar algo en la creación o recibir con el fin de recibir no forma parte del método cabalístico. Más bien, es el comienzo, el punto de partida del cual parten los cabalistas, conocer que toda mi naturaleza se inclina hacia el mal. A partir de este reconocimiento de que no puedo usar ninguna fuerza de la naturaleza si no es de una forma maligna, dañina, a partir de este reconocimiento puedo empezar el camino de la corrección y de la transformación del deseo. Y eso es lo que puedes hacer si te inscribes ahora en nuestros cursos. Sencillo, Cabiú está ahí en español, sistemático, maravilloso. Adelante. No para hacer brujería, verdaderamente para transformar en belleza este mundo. La siguiente pregunta dice: esto fue en la publicación ¿es posible sentir vidas pasadas?
Es conveniente remover o incitar a través de técnicas como vidas pasadas, biodecodificación y tantas otras que están de moda? Yo no creo que seas muy sano. Espero respuesta, gracias. Bueno, tú has respondido. No sé si es sano o no es sano. La sabiduría de la Kabbalah, desde luego, no habla de nada de esto. Simplemente no lo contempla en modo alguno. No le interesa que fui, que seré, que no soy, que soy, en qué grado estoy. No plantea nada de esto. Simplemente lo considera como herramienta imaginaria de la psicología humana, es decir, para calmar los deseos existenciales. Mira, fui... Desde luego nadie fue un desgraciado. Siempre fuimos reyes o grandes emperadores, o yo qué sé qué fuimos, ¿no? Y vamos a ser iniciados de la más alta escuela. Para calmar el deseo existencial, nada más, como una herramienta psicológica. Eso simplemente dicen de todas esas técnicas. Nada más. No lo contempla la sabiduría de la Kabbalah, y lo que la Kabbalah nos habla, por lo tanto, es de cómo contemplar esto que soy en relación con el Creador. Esto que soy. No lo que fui ni lo que seré. Esta vida que el Creador me está poniendo, este fotograma, este mismo frame que ahora tengo delante, que usted está viendo. Esto, ¿cómo lo vinculo al Creador? ¿Cómo lo decodifico en relación con el Creador? ¿Cómo lo justifico en relación con Él? Eso es lo único que hacen los cabalistas. Luego, están muy de acuerdo con vivir el momento, vincularlo al instante. ¿Y todo eso a quién? Al Creador. Fijaros, dicen una frase muy bonita, dice, en tu luz veré mi luz. Es decir, que cuando yo vinculo todo a ese propósito final, que parece muy lejano, pero que está aquí, lo vinculo a esa luz, yo empiezo a sentir mi luz. Y ya empiezo a ver que en mí no hay nada oscuro, que no había ningún mal y que todo era una imaginación, un imaginario que yo había creado simplemente porque yo había utilizado mi vasija de recepción en una forma incorrecta. Ahora que tengo esa luz del Creador, puedo empezar a sentir todo mi yo, todo mi ego, todo mi egoísmo como una fuerza maravillosa, constructiva y poderosa para llegar a revelar al Creador. Entonces, magnífico. Bien, la siguiente pregunta viene del posteo. ¿Qué pasa con la conciencia después de la muerte? Y nos preguntan, ¿quizás tenga que ver con las vibraciones y frecuencias, la conciencia cósmica? Bien, en la sabiduría de la Kabbalah no hablamos en estos términos, ¿no? Lo que nos dicen sobre, vamos a decir que entendemos que esa conciencia cósmica lo llamamos creador. Es que no lo podemos conocer directamente y nada podemos saber sobre su esencia. Nada. Lo único que podemos revelar son sus cualidades dentro de una vasija de recepción. Por lo tanto, nunca puedo captar al Creador mismo, sino solo las impresiones de su luz sobre un sensor que llamamos vasija o cli. Vamos a decir que esas impresiones, tú lo llamas vibraciones, frecuencias, es decir que yo no voy a sentir nunca la conciencia en sí misma, utilizando tus palabras, sino que voy a sentir la propia conciencia de la vasija en la influencia de esas vibraciones, luz y frecuencias. Luz sería influencia sobre la vasija en mí, y eso es lo que llamaríamos conciencia. Acá nos dejan una pregunta que dice, me gustaría participar en la clase sobre 10 Sefirot. ¿Cómo lo hago? En la clase de los 10 Sefirot, bueno, para eso te tienes que inscribir a los cursos y hacer un pasaje muy sistemático de determinados cursos para llegar a ese punto. Llegarás. De hecho, ahora estamos estudiando el Talmud de los 10 Sefirot, el libro de los 10 Sefirot, estamos trabajando juntos en este estudio. Así que si lo deseas, si tienes ese deseo, tienes toda la herramienta. Inscríbete a los cursos de CapU y ahí vas a encontrar un camino sistemático hasta llegar a ese punto. ¡Adelante! Tenemos también esta pregunta. ¿A qué hora es que se estudia, por favor?
Bueno, los cabalistas normalmente estudian, claro, ahora estudiaban por la noche. Vamos a ver, ¿por qué estudiaban por la noche? Por dos razones. Una, práctica, es decir, porque durante el día tenían que estar ocupados de su trabajo, su familia, sus quehaceres cotidianos, y el tiempo que tenían era, pues tenían que quitárselo un poquito, robarlo a las horas de la noche. Eso era una. Pero otra era una raíz espiritual, que es que el estudiante de la sabiduría de la Kabbalah despierta el amanecer. ¿Qué quiere decir despierta el amanecer? Que antes que el deseo llegue, él ya lo está invocando. Es decir, se anticipa para que el deseo, ¡boom!, no le cubra y ¡ay! ¿Sabes cuando te viene un deseo y ¡ostras, lo hice y no me di ni cuenta! Pero cuando yo empiezo a anticipar, cuando yo empiezo a sentir que cuál es mi propósito, por qué vengo aquí, qué es lo que quiero conseguir, qué es el día. Día quiere decir otorgamiento, noche quiere decir recepción. Me levanto en la noche, es decir, en mi deseo de recibir, siento todo ese deseo de recibir y lo vinculo ¿hacia dónde? Hacia el día. Despierto el amanecer, que corono mi deseo de recibir con el otorgamiento, y ese es el final del estudio. La finalidad del estudio solo es esa. Por eso los cabalistas estudiaban por la noche, para despertar el amanecer, es decir, sobre su deseo de recibir, crear el otorgamiento, la luz. Acá tenemos otra pregunta. ¿Tú sabes cuál es la diferencia en la forma de escribir? En mi fundación la escriben así, Kabbalah con K y H al final, con W. Pero Kabbalah con C creo que también sirve. Bueno, no creo que haya diferencia. Al final es una cuestión de si la escribo de una manera o de otra. Nosotros tampoco tenemos una intención de decir esta es la correcta, ¿no? No, simplemente sí que decimos tiene una raíz, es el verbo lekabel, y eso es lo que tiene que ser importante. Que yo sienta que es la sabiduría de la recepción. ¿Y por qué es la sabiduría de la recepción? Porque enseña a cómo recibir. Enseña a que la única forma que puedo tener y optar a que la recepción sea efectiva y real es a través del otorgamiento. Es decir, el otorgamiento es el medio para la recepción. Con que sepa eso es suficiente. Luego escríbela como tú quieras, en mayúsculas, con W, con una H final, con A, acentuando en la primera, en la última sílaba, con K, con C, da igual, no nos importa. La siguiente pregunta dice, hola, ¿cómo hago oraciones y cuáles? Bien, bueno, la oración es una herramienta muy importante. Yo te diría dos cosas. Una, mi oración tiene que ser completa. ¿Qué quiere decir completa? Que tiene que ir hacia el Creador. Solo el Creador completa. Mi deseo de recibir siempre va a ser fragmentario. Es decir, si mi petición es sobre mis deseos, sobre mi vida, sobre mi trabajo, es incompleta, porque ahí no está el Creador como completitud. ¿Dónde está el Creador como completitud? Cuando yo todo eso lo vinculo al Creador. Y no lo entiendo muy bien, porque muchas veces yo digo, ¿por qué el Creador me trae esto? Y entonces me enojo. Entonces yo le voy a pedir en un enojo, le exijo, yo ya siento ese enojo. Y entonces en ese enojo yo ya empiezo a exigir al Creador, que es distinto. En esa exigencia, que ya empieza a ser completa, porque yo no tengo manera de que me vuelvan el dinero, la plata que perdí, que me restituyan el trabajo, que tenga la salud. Como no tengo manera, yo empiezo a no poder justificar al Creador. Y entonces ahí empieza la relación con Él, con lo completo. Eso es lo primero, es decir, que yo tengo que relacionar todas mis carencias a Él. Él es el causante de todas las carencias. Pero ojo, ¿para qué? Para mi bien. Y eso no es tan fácil. Eso lo completa, es decir, que yo llegue al momento en el que wow, me diste esto, Creador, solo es para que yo me sienta en este momento alejado de ti. Y entonces vincule todo eso, todo ese sufrimiento, toda esa angustia
a que estoy alejado de él. Eso lo completa, eso, porque él ya empieza a ser la X de la ecuación. Ya yo paso la X de mí a él y la hago además en gordo, grande. Bien, y hay otro factor, es decir, oración completa y oración de muchos. Cuando yo empiezo no solo a sentir mis propias angustias, preocupaciones, sino que empiezo a sentir las preocupaciones de mi prójimo, de mi compañero, pero no de mi prójimo este que está aquí vecino, dicen los cabalistas. No, de aquel que está en el mismo objetivo que yo, que es llegar al Creador. Desde aquel que en el mismo anhelo dentro del grupo cabalístico quiere llegar al Creador. Y entonces yo le pido al Creador que llene esa carencia. Por lo tanto, yo atribuyo todas las carencias mías al Creador y no las quiero llenar, sino que las quiero llenar en mi amigo y pido, en vez de por mí, por él, por mi compañero. Y entonces no te preocupes, que es difícil eso, no te creas que no. Para eso hay que estar en un grupo cabalístico, tienes que hacer todas estas elevaciones, es un trabajo que verdaderamente, si tú quieres empezarlo poco a poco y paso a paso, lo vas a poder hacer en los estudios de la sabiduría de la Cábala. ¡Ánimo! Esto, elevar la plegaria, como tú has dicho, esa elevación de esa oración, eso es lo más importante para el Creador y el estudiante de sabiduría de la Cábala. Es lo que te conecta verdaderamente al Creador. Entonces ahí tenemos que crear, no hay palabras, no existen cuáles, sí que hay vasijas, es decir, sí que hay oraciones que yo puedo hacer la oración de la mañana, plegarias de no sé qué, etcétera, etcétera, cada uno puede hacer sus plegarias, pero esas oraciones tienen que estar vivificadas por todo este ánimo interno, si no solo se convierten en palabras que nunca llevarán a ningún sitio. No las escucha el Creador esas palabras. Bueno, las escucha, pero no tienen efecto, es decir, no mueven esa energía que llega hasta él. Elevar man quiere decir aguas superiores, es decir, que yo con mi deseo muevo hasta el superior. Eso. Tengo que encontrar la forma en que, no sé, aunque sea una pequeña vibración, yo llegar a él, al Creador. En el video de aplica el método de la Kabbalah para una conexión verdadera. ¿Cómo lo aplico? Bueno, el método de la Kabbalah es muy simple. Tienes que entrar en un proceso de estudio, tienes después que en ese proceso de estudio te llevará hacia un grupo, tendrás que aplicar todo lo que estudiaste en el interior del grupo y vas a seguir así paso a paso estudiando dentro de un entorno, dentro de un grupo y experimentando en tu propia carne la efectividad del método cabalístico. Es decir, la aplicación solo la puedes realizar tú con tu deseo. Las herramientas y el entorno te están esperando. Ahí los tienes, Kabiu, te puedes inscribir a nuestros cursos y vas a tener toda la metodología dispuesta para que puedas realizar esa aplicación práctica. Solo tú lo puedes hacer. No dejan la siguiente pregunta, que es: ¿será que yo busqué la Kabbalah o ella me buscó a mí? Bueno, en realidad dicen que el Creador puso sobre mi mano la buena fortuna. Es decir, en ese sentido, el Creador puso en mí una parte divina de lo alto. Sin esa parte divina de lo alto sería polvo. Cuando esa parte divina de lo alto está en mí, eso es lo primero, Binah en Malhut. Si yo no siento esa parte divina de lo alto en mí y la activo y la busco, no puedo completar el proceso. Así que primero Binah se introdujo en Malhut y ahora Malhut tiene que incluirse en Binah. Este es el trabajo del cabalista, incluir Malhut a Binah. Binah hizo el sacrificio.
cayó hasta este mundo, se impregnó de recepción, de chispas de recepción, y quedó sepultada, como dicen, Shejinah, en el polvo. Esto es, como tú dices, que la Kabbalah te busca. Continuamente te está buscando. Binah te busca. Y ahora eres tú el que tienes que buscar a ella. Como dicen los cabalistas, que voy buscando todos estos órganos perdidos en el campo bendecido del Creador. Órganos perdidos se refieren a las partes de Binah dentro de esta gran Malhut de Ein Sof. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Así que los dos, la Kabbalah me buscó y ahora yo la busco a ella. Yo la busco a ella. Esto es lo segundo. Despierta tu punto en el corazón, inscríbete a los cursos y vamos juntos a conseguir toda esta fuerza que nos da la Kabbalah. Toda esta corrección que hará de este mundo un lugar único, irrepetible, el paraíso verdaderamente. Adelante, juntos lo podemos construir. Gracias por acompañarnos en este programa especial de preguntas y respuestas. Esperemos que deje más preguntas en nuestras redes sociales de Kabbalah Info y hasta la próxima.